Tim Andrews conoció a Sofía Patel cuando ambos eran estudiantes de 20 años en una universidad en Atlanta. Él se estaba especializando en ciencias militares, ya determinado a unirse al ejército después de graduarse. Era alto, bien arreglado y serio. Un hombre con propósito. Sofía era completamente lo opuesto. Estudiaba historia del arte, hablaba sin filtros y se vestía como si acabara de salir de una revista de moda. Era impredecible. Un momento llena de risa. Al siguiente, perdida en pensamientos profundos y oscuros. Esa imprevisibilidad fue lo primero que atrajo a Tim hacia ella. Se conocieron en la fiesta de un amigo en común. Tim no era el tipo de persona que hablaba mucho en esos eventos. Normalmente se mantenía reservado o se quedaba cerca de sus amigos, quienes a menudo lo molestaban por ser demasiado serio. Pero esa noche, Sofía lo notó primero. Se acercó, con una bebida en la mano, y le dijo, ¿por qué pareces estar contando las salidas en lugar de disfrutar de la música? Él se rió, y por primera vez en mucho tiempo, bajó la guardia. Hablaron durante horas en el patio, alejados del ruido. Ella era encantadora, inteligente, y tenía una curiosidad desenfrenada por todo, incluida él. Tim se sentía vivo cuando estaba con ella, como si su caos trajera color a su mundo disciplinado en blanco y negro. Su relación escaló rápidamente. En pocas semanas, pasaban todos los fines de semana juntos. Tenían largas conversaciones sobre sueños, carreras y la vida después de la universidad. Sofía admitió desde el principio que no era el tipo de chica que la gente descifraba. Sus estados de ánimo cambiaban. Se sumergía en su arte durante días y luego no paraba de ir de fiesta. No siempre era constante, pero ella nunca fue aburrida. Los amigos de Tim le advirtieron, no una vez, sino varias veces. Es inestable, hombre. ¿De verdad crees que es el tipo de mujer para ser esposa de un militar? Vas a ir a misiones, y ella va a hacer fiestas locas en casa. Recuerda mis palabras. Pero a Tim no le importaba. Él veía algo que los otros no veían. Creía que su caos venía del trauma, de heridas que no había sanado. Quería ser el hombre que la sanara, que la amara cuando nadie más había tenido la paciencia para hacerlo. Para cuando se graduaron, Tim había conseguido un puesto en el ejército y debía salir para el entrenamiento básico. Sofía lloró cuando él le dio la noticia. No porque no lo esperara, sino porque confirmó que su tiempo estaría dividido por el deber. Aún así, cuando él le pidió que se casara con él 2 meses antes de su despliegue, ella dijo que sí. Su boda fue una ceremonia sencilla en el juzgado, sin vestido elegante, sin una gran multitud, solo amor. Solo ellos dos y algunos amigos cercanos. Después, celebraron en su pequeño apartamento con comida china para llevar y vino tinto. No era glamuroso, pero era suyo. Durante el primer año de matrimonio, todo se sentía manejable. Las primeras asignaciones de Tim eran de corta duración, unas pocas semanas aquí y allá. Sofía le daba la bienvenida a casa con comida para llevar y besos. Veían series en maratón, salían a dar paseos nocturnos, hacían el amor como adolescentes y hablaban sobre futuros hijos. Pero a medida que pasaba el tiempo, las responsabilidades de Tim crecieron. Se iba por más tiempo, a veces 1 mes, luego 2, luego 5. Cuando regresaba, la fase de luna de miel había terminado. Sofía había cambiado, sutilmente al principio. Dejó de enviarle mensajes de texto con tanta frecuencia. La emoción en su voz durante las videollamadas comenzó a desvanecerse. Su sonrisa fue reemplazada por suspiros, y sus palabras se convirtieron en quejas. Nunca estás en casa, solía decir ella. Estoy tratando de construir un futuro para nosotros. ¿A qué costo, Tim? Estás aquí por 2 meses. Luego te vas por medio año. No me casé con un fantasma. No soy un fantasma. Soy tu esposo. Y este es mi trabajo. Pero ni siquiera intentas llegar a casa temprano. No luchas por eso. Simplemente aceptas cada maldita misión que te dan. Esa última parte dolió. Lo dijo una noche durante una llamada mientras Tim estaba destinado en Irak. Acababa de regresar a la base después de 3 días en el campo, sucio, agotado y mentalmente exhausto. Y lo primero que escuchó fue su frustración, su insatisfacción. Respondió bruscamente, si no trabajo, ¿cómo pagamos el alquiler? ¿Las facturas? ¿La comida? ¿Tus compras? Hubo silencio, un largo y frío silencio. Sofía colgó. Ese comentario la golpeó como una bala. Ella no trabajaba, no tenía ingresos. Se quedaba en casa y, en su mente, lo apoyaba emocionalmente cuando podía. Algo dentro de ella se había roto, y tomó una decisión de la que no podía arrepentirse. No más lágrimas, no más espera, no más jugar a la casita para un hombre que sirvió al país, mientras ella servía a la soledad. Fue entonces cuando prometió que nunca volvería a sentirse tan impotente, y fue allí cuando comenzó la verdadera historia. Una noche, después de beber con sus amigas solteras, Sofía llegó a casa y se miró en el espejo. Tenía el rímel corrido, el lápiz labial desvanecido, pero lo que más le impactó no fue su apariencia, fue el entumecimiento en su corazón. Susurró a su propio reflejo. Ya no soy una esposa,
Solo estoy esperando. Siempre esperando. La casa silenciosa se sentía como una prisión. Sin pasos, sin voz, sin risa. Solo silencio. Un silencio que se burlaba de ella, que reflejaba su frustración, que le recordaba cada minuto que vivía una vida a medias. Tim, a miles de kilómetros de distancia, sintió que algo no estaba bien. Durante una de sus llamadas, notó su energía distraída. ¿Estás bien? Preguntó suavemente. Estoy bien, respondió ella. ¿Estás segura? Has estado distante últimamente. Tal vez me cansé de tener las mismas conversaciones con una pantalla congelada. Él suspiró. No hagas eso. ¿Qué? Hacerme sentir como el enemigo. Estoy haciendo todo lo que puedo. Y tal vez tu todo no sea suficiente, murmuró apenas audible. Esa noche, Tim se sentó en su barracón, mirando la pared, atormentado por esas palabras. Ama a Sofía, pero se le escapa de entre los dedos, y ningún esfuerzo parecía mantenerla en su lugar. Mientras tanto, Sofía estaba cayendo en espiral. Su resentimiento hacia Tim se profundizaba cada día. Veía a parejas felices publicando fotos en línea, viajando, riendo, creando recuerdos. Y aquí estaba ella, atrapada en una casa que no se sentía como un hogar, casada con un hombre al que solo veía en píxeles y escuchaba con estática. Comenzó a escribir en un diario. Al principio era terapéutico, desahogando su soledad, su dolor, su confusión. Pero poco a poco, las entradas se volvieron más oscuras. Cree que comprarme cosas compensa su ausencia. Quiero sentirme viva de nuevo, deseada de nuevo. Quiero hacer algo que él nunca olvide, algo que nunca perdone. La amargura se convirtió en tentación, y la tentación con el tiempo exigió acción. Una noche de viernes, se puso su vestido rojo, ese que Tim una vez dijo que la hacía lucir demasiado sexy para ser real. Se miró en el espejo y susurró, «Vamos a ver quién me nota ahora». Ella fue a un bar al otro lado de la ciudad, no los habituales lounges de vinos elegantes. Este era más grunge, más joven, lleno de música fuerte y gente aún más ruidosa. Se tomó su primera bebida en segundos, luego otra. Cuando un hombre alto de 30 años se le acercó y le dijo, «Parece que necesitas olvidar a alguien». No lo negó. Se acercó, sonrió y susurró, «Quizás sí». Esa noche no solo engañó. Cruzó una línea que sabía que nunca podría deshacer. Y en lugar de arrepentirse, sintió algo diferente. Control, poder. Como si hubiera recuperado algo que Tim le había robado, su sentido de agencia. Pero no se detuvo ahí. No solo engañó una vez. El fin de semana siguiente, salió una y otra vez. Empezó a elegir su ropa como armadura. Sus tacones eran más altos, sus faldas más cortas, sus intenciones más claras. Se convirtió en una versión diferente de sí misma. Una versión que Tim ni siquiera reconocería. Lo que comenzó como venganza pronto se convirtió en una retorcida adicción. Y luego vino la cámara. Grabó la tercera cita no por placer, sino como prueba, para recordar, para sentirse real, para inmortalizar su poder sobre estos extraños que la deseaban, la anhelaban. Cada vez que se acostaba con un hombre nuevo, presionaba grabar. Cada vez que reproducía las imágenes, se decía a sí misma, Pedro Sánchez, no eres solo la esposa de alguien, eres alguien. Guardaba cada video en una carpeta oculta en un disco de respaldo. Fechados, organizados, etiquetados. Ya no era solo una aventura, era una colección, un archivo de traición. Ya no era la esposa solitaria, era la directora de su propio mundo secreto. Y no le importaba si estaba mal. Se decía a sí misma que Tim nunca lo sabría. Siempre estaba fuera. Y aunque volviera, ¿qué haría? ¿Llorar? ¿Gritar? ¿Irse? Se convenció de que no tenía nada que perder y todo por ganar. Su vida se había convertido en dos realidades paralelas. Durante el día, iba de compras, llamaba a su madre, se pintaba las uñas y publicaba fotos antiguas de la pareja en Instagram con subtítulos como «Contando los días hasta que mi héroe regrese». Por la noche, se ponía faldas de cuero, perfume fuerte y se entregaba a los brazos de extraños. Algunos los conocía en bares, a otros los encontraba en línea. A algunos ni siquiera recordaba sus nombres. Pero cada noche, la luz roja de la cámara lo grababa todo. La colección crecía. 10, 20, 40, 78, 101. Ya ni siquiera parpadeaba. Algunas noches veía sus propios videos como trofeos, riendo, burlándose, diciéndose a sí misma, ¿él quería dejarme sola? Esto es lo que parece estar sola. Y así esperó el día en que Tim regresara. No con culpa, no con miedo, sino con desafío. No tenía idea de que el hombre al que una vez amó
Volvería a casa antes de lo esperado. Y no traía flores. Traía la tormenta. Pronto, la colección de Sofía creció más allá de su control. 10 se convirtieron en 20, luego 40. Algunos fines de semana dormía con 3 hombres diferentes uno tras otro. Si uno le gustaba lo suficiente, lo invitaba de nuevo para una secuela. Su rutina era sencilla. Mañana, café, hacer las compras del supermercado, gimnasio, tarde, cabello y uñas, mensajeando con ligues, cargando baterías, noche, prebebidas, atuendos seductores, saltando de club en club o de bar en bar, tarde en la noche. En casa con un desconocido. Luces, cámara, acción. Dejó de responder por completo a los mensajes de Tim. A veces lo ignoraba durante días. Luego le enviaba un perezoso, "Te quiero", solo para despistarlo. Ahora era 2 personas. Doble personalidad. Para amigos y familiares, seguía siendo la encantadora y amorosa esposa militar. En las redes sociales, esperaba a su héroe y publicaba recuerdos de viajes a la playa con Tim, subtitulados. Vuelve pronto a casa, pero cuando las cámaras rodaban, se convertía en algo más. Descontrolada, dominante, voraz. Ya no ansiaba el afecto de Tim. Se alimentaba del poder de ser deseada por tantos. En algún momento, dejó de sentir cualquier cosa. Ni culpa, ni vergüenza. Solo impulso. Ya no era solo una fantasía de venganza. Era una adicción, una enfermedad, una espiral que no podía o no se detendría. Ella sabía lo que estaba haciendo. Sabía cómo destrozaría a Tim si alguna vez lo descubría. Y sin embargo, una parte oscura de ella quería que lo hiciera. Ella imaginaba la expresión en su rostro si él veía los videos. Lo fantaseaba, no con miedo, sino con satisfacción. Que él sintiera la traición que ella sentía cada vez que él la dejaba atrás. Había momentos en los que se miraba en el espejo después de una cita, con el maquillaje corrido, marcas de mordidas en su piel, y susurraba, "Tú me hiciste así, Tim". Y la parte más aterradora, ella lo creía. Creía su propia mentira, que sus elecciones eran culpa de él, que su ausencia la obligaba, que su carrera la había convertido en un monstruo. Incluso empezó a invitar hombres a la casa durante el día, hombres que apenas conocía, mientras los vecinos seguían con sus vidas ajenos a las actuaciones que ocurrían a puerta cerrada. Se enorgullecía del engaño, de lo bien que llevaba su máscara. Incluso su propia madre, al visitarla una vez, elogió lo limpia que estaba la casa, lo orgulloso que debía estar Tim de tener una esposa tan hermosa esperándolo. Sofía sonrió y asintió, pensando en los 3 hombres que había grabado esa misma semana. Luego, llegó el punto de inflexión. Conoció a un hombre en un bar en la azotea que la reconoció, no como Sofía, sino como la señora Andrews, la esposa de militar que había visto en un video de caridad meses atrás. La confrontó suavemente, preguntando si todo estaba bien en casa. Ella entró en pánico. Esa noche, borró todas las huellas de sus redes sociales bajo su verdadero nombre. Creó cuentas falsas, movió sus archivos a un disco oculto enterrado en lo profundo de su armario, etiquetándolo como documentos de impuestos 2017, para evitar sospechas. El miedo a ser descubierta solo aumentaba la emoción. Mejoró su cámara nuevamente, compró mejor iluminación, comenzó a usar lencería específicamente para los videos. Empezó a actuar para la cámara, no solo para el hombre. Ya no intentaba sentirse amada. Estaba tratando de inmortalizar su rebeldía. Llegó a un punto en que olvidó con cuántos hombres había estado. La cuenta se desdibujó. A los 50, se rió para sí misma y dijo, la mitad de un centenar, medio centenar de razones para odiarlo. A los 70, dejó de contar por completo. Y cuando alcanzó más de 100 videos, ya ni siquiera fingía ser otra persona. Era Sofía, la mujer que vivía 2 vidas, la esposa por la mañana, la artista por la noche, la depredadora en tacones. Había susurros entre algunos de los hombres con los que había estado. Unos pocos preguntaron por qué grababa todo. Ella sonreía y decía, para los recuerdos. Ninguno de ellos la cuestionó. Ninguno de ellos sabía quién era realmente. Y ninguno de ellos imaginó jamás que en algún lugar del mundo su esposo estaba luchando en el desierto, recibiendo balas por el mismo país que ella estaba profanando a puertas cerradas. Sofía creía que era intocable. Creía que Tim nunca lo descubriría. Creía que había borrado a la buena mujer que solía ser y la había reemplazado por alguien nuevo, alguien en control, alguien poderoso. Pero lo que ella no sabía era que Tim estaba de camino a casa, y en el momento en que cruzara esa puerta, su mundo implosionaría. Era mediados de septiembre cuando Tim recibió luz verde. Había pasado meses construyendo su caso con el mando, presentar solicitudes formales,
asistir a evaluaciones psicológicas, incluso hablar con dos oficiales superiores que conocían su matrimonio en deterioro. Al principio, fue recibido con resistencia. «Sabías a lo que te inscribiste, soldado». Ellos, se dijeron. Pero eventualmente, lo vieron. La fatiga en sus ojos, la forma en que su voz se quebraba cada vez que mencionaba a Sofía. La apariencia de un hombre que intenta desesperadamente aferrarse a la última cuerda de cordura en una vida que se desmorona. No solo pedía un descanso, imploraba una oportunidad para salvar lo que quedaba de su matrimonio. Para su sorpresa, la solicitud fue concedida. Aprobaron su regreso anticipado, un inesperado permiso de 3 meses. Tim no podía dejar de sonreír. Por primera vez en años, sentía esperanza, una verdadera esperanza ardiente. Quizás, si pudiera regresar a casa temprano, sorprenderla, hablar con ella cara a cara, mirarla a los ojos y recordarle lo que solían ser, tal vez podrían arreglar esto. Imaginó su reacción, la sorpresa en su rostro cuando abriera la puerta, las lágrimas, la forma en que caería en sus brazos, la larga noche que pasarían hablando y curando. Incluso planeó llevarla lejos por una semana a algún lugar tranquilo, solo ellos dos. Empacó su equipo con nueva energía, escribió una nota corta a su comandante de unidad. «Gracias por darme la oportunidad de luchar por mi matrimonio en lugar de solo por mi país». Fue un viaje de 20 horas desde su base en Irak hasta Atlanta. 2 vuelos y un largo viaje en taxi. El taxi llegó a su casa justo antes de las 2 de la mañana. La calle estaba silenciosa, quietud suburbana. La luz de la luna se derramaba sobre el porche familiar. Una ola de nostalgia lo invadió. Se quedó afuera un rato, solo, disfrutando el momento. Tenía una llave de repuesto. Sofía no sabía que él venía. No quería llamar. Quería ver su reacción sin filtros. Genuina. Entró silenciosamente. La casa estaba tenue, salvo por el suave resplandor azul de una lámpara en el pasillo. Todo parecía en su lugar. El perchero, el arte en la pared que habían elegido juntos, una copa de vino medio bebida en el mostrador de la cocina. Pero algo estaba mal. Sus zapatos no estaban en la puerta. La sala de estar estaba desordenada, inusual. Un cojín estaba en el suelo. Las cortinas estaban parcialmente abiertas. Una mancha de vino marcaba el borde de la alfombra blanca. Un tenue olor a perfume persistía, pero no el que solía usar. Este era nuevo, más fuerte, más almizclado. Se quedó allí, paralizado, escuchando. Nada. Entró en la cocina. El fregadero estaba lleno de platos sucios. Botellas de vino, 3 de ellas, alineaban la encimera. La bolsa de basura estaba repleta. Para alguien que solía ser ordenado, esto era una señal de alarma. Él esperó. Pasaron minutos. Luego, justo antes de las 3 de la madrugada, oyó la puerta. La cerradura de la entrada hizo clic y luego se abrió torpemente. Sofía entró. Al principio no lo vio. Sus tacones resonaron contra el piso mientras tambaleaba por el pasillo, medio borracha, tarareando una música de discoteca. Su cabello estaba alborotado, su maquillaje corrido. En una mano, una botella de cerveza. En la otra, una pequeña cámara. Tim se escondió detrás de la esquina mientras ella pasaba. Balbuceó. «El chico de esta noche fue... sí, guau». Dejó caer la cerveza en el mostrador con un golpe y lanzó casualmente la cámara sobre la mesa de centro. Luego subió las escaleras. La respiración de Tim se detuvo en su garganta. ¿Cámara? ¿El tipo de esta noche? No quería creerlo, pero esa palabra, cámara, resonaba en su cabeza. Caminó lentamente hacia la mesa, la recogió, se sentó. La conectó a su computadora portátil. No había contraseñas, solo carpetas, fechas, marcas de tiempo. Cada carpeta tenía archivos de video, algunos marcados con nombres de hombres, otros numerados. Algunos tenían varios videos, algunos cortos, otros de más de 1 hora. El primer video que abrió cambió su vida, para siempre. Comenzó con Sofía, riendo, coqueteando, luego desnudándose, luego todo lo demás, con un hombre que nunca había visto. Luego otro video, diferente hombre, diferente día, misma Sofía, misma sonrisa, misma traición. Dejó de contar después de 20, pero siguió mirando, como si necesitara ver el daño para creer que era real. Cada clip era como una bala a través de su pecho. Sus gemidos, su risa, la manera casual en que se comportaba frente a extraños. La misma mujer que había amado desde la universidad. Aquella por la que lo sacrificó todo. Ahora reducida a esto. No era solo infidelidad. Era un archivo de destrucción. 104 videos, todos fechados en el último año y medio. Desplazó la lista de nombres. Algunos hombres fueron llevados a casa varias veces. Algunos estaban en tríos. Un video la mostraba usando su camisa del ejército, mientras otro hombre tenía las manos por todo su cuerpo.
Ese hizo que Tim gritara. Cerró el portátil de golpe. Lo lanzó al suelo. Se levantó, jadeando, luego con rabia. La clase de rabia que no proviene de los celos, sino de la traición total. La clase de rabia que nace cuando todo en lo que creías se convierte en cenizas frente a tus ojos. Subió las escaleras furioso, todavía temblando. Ella roncaba suavemente boca abajo, medio desnuda bajo la manta. Se paró en la puerta. Su voz era aguda. «Sofía, despierta». Ella se movió, gimió suavemente. Luego sus ojos parpadearon al abrirse. Al principio, sonrió. «¿Tim?» Se sentó lentamente. Su sonrisa se ensanchó. «¿Qué? ¿Estás en casa?» «¡Oh, Dios mío!». Su voz titubeó cuando vio su cara. Tim sostenía la cámara en una mano. Ella se quedó paralizada. Luego, el alcohol se desvaneció en un instante. «¿Qué es eso?» «Lo vi», dijo Tim con voz plana. «Todo». El rostro de Sofía se quedó sin color. Trató de hablar, pero no salió ninguna palabra. «¿Así me pagas?» «Te di todo, Sofía, todo. Mi lealtad, mi tiempo, mi alma, y convertiste esta casa en un burdel. No era mi intención. No mientas. No. Lo documentaste, etiquetaste los archivos. Las lágrimas inundaron sus ojos. Estaba sola. Te fuiste por tanto tiempo. Ya no sabía quién era. ¿Y esto es lo que elegiste ser? Tú me hiciste así», gritó. «Nunca estuviste aquí. Elegiste el ejército sobre mí cada maldita vez. Te rogué que te quedaras. Lloré por ti. Te quería. Pero nunca estabas aquí». Los ojos de Tim se entrecerraron. «¿Todavía me estás culpando?» «No lo entiendes. No sabía qué más hacer. Me perdí». Tim dio un paso atrás, el disgusto grabado en cada parte de su rostro. «No estás perdida. Eres malvada. Eres podrida». Sus sollozos se hicieron más fuertes. Ella lo alcanzó, llorando. «Por favor, podemos arreglar esto. Podemos... Borraré todo. Cambiaré». Él no se inmutó. Abrió el armario, sacó la pequeña caja de metal que contenía una pistola de servicio. Sofía jadeó. «Tim, no. Baja eso. No vas a hacer esto, ¿verdad?» Su silencio fue más ensordecedor que cualquier cosa que ella hubiera escuchado. «Tim, por favor», lloró ella, retrocediendo contra la cabecera. «Podemos ir a terapia. Podemos arreglarlo. Tú me amas. Por favor». Él levantó la pistola. Sus ojos estaban húmedos, pero sus manos firmes. «Debería haberles escuchado», dijo. «Todos me advirtieron sobre ti, pero te amé demasiado. Tim, por favor. Es demasiado tarde». Y apretó el gatillo. Un disparo le dio en el hombro. Ella gritó, pero él no se detuvo. Otro, luego otro. 7 disparos hasta que su cuerpo se quedó inmóvil, hasta que su rostro ya no mostró expresión alguna, hasta que la traición quedó silenciada. Se sentó en la cama temblando, dejando caer el arma a su lado. La sangre empapó las sábanas. El pared, sus manos. La casa estaba muerta en silencio de nuevo. Pero esta vez, el silencio no era burlón. Era de luto. Tim miró el cuerpo sin vida de ella. La misma mujer a la que una vez besó en una azotea de la universidad. La misma mujer que vestía de blanco cuando pronunciaron sus votos. Ahora cubierto de sangre. Ahora se ha ido. Se susurró a sí mismo. Se acabó. Todo se acabó. Y lo sabía. No iba a huir. No iba a mentir. Iba a hacer lo que siempre hacía. Enfrentar las consecuencias, como un soldado. La habitación estaba en silencio. No el tipo de silencio que sigue al sueño, sino el silencio ensordecedor y aplastante que desciende tras una tormenta de violencia. El silencio que se asienta después de que la vida ha sido arrancada. Después de que el amor ha sido asesinado. Tim se sentó en la cama por casi 20 minutos, mirando el cuerpo sin vida de Sofía. La pistola descansaba sobre la manta empapada de sangre a su lado. Sus ojos aún estaban abiertos, congelados en medio de una súplica. Su mano agarraba la sábana como si hubiera intentado aferrarse a la vida misma en sus últimos segundos. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por las secuelas de la ira que finalmente había seguido su curso. 7 balas, y aún así no parecía suficiente. No porque quisiera que ella sufriera más, sino porque no había forma de deshacer lo que se había hecho. No había castigo que pudiera borrar lo que había visto en esa cámara, ninguna justicia que pudiera recomponer la confianza que ella había violado irreparablemente. Cogió su teléfono. Sus dedos flotaban sobre la pantalla. Podía huir. Podía limpiarlo. Podía quemar la evidencia, hacer una maleta, desaparecer en la noche. Pero ese no era él.
Eso no era lo que el uniforme que llevaba puesto todos los días representaba. Marcó el 911. Cuando la operadora contestó, su voz era plana, robótica. Acabo de disparar a mi esposa. Está muerta. No estoy resistiendo. Envíen a la policía. Ella pidió la dirección. Él la dio. Luego dijo, por favor, apúrense. Ya no quiero mirarla más. El operador se quedó en la línea con él. Le pidió que dejara el arma. Cumplió, lo colocó cuidadosamente en el suelo. Se sentó en el borde de la cama, con las manos en las rodillas, esperando. Cuando la policía llegó 15 minutos después, lo encontraron exactamente como él dijo, desarmado, todavía con sus pantalones de camuflaje y botas del ejército, una expresión atormentada en su rostro y un cuerpo sin vida detrás de él. No se resistió. No habló. Lo esposaron. Le leyeron sus derechos. Cuando le preguntaron, ¿tiene algo que decir? Miró a un oficial a los ojos y dijo, ella me traicionó de maneras que no puedes imaginar. Los investigadores comenzaron a revisar la casa. Encontraron la cámara, la computadora portátil, el disco duro etiquetado como Documentos de Impuestos 2017. Cuando lo abrieron, incluso los detectives más experimentados quedaron atónitos. Más de 100 videos, claramente fechados, todos con Sofía, todos explícitos, la mayoría involucrando a diferentes hombres. Los archivos no eran solo evidencia de infidelidad, eran una caída hacia algo más profundo, algo más oscuro. Obsesión, adicción, colapso psicológico. Tim fue llevado a la comisaría local e ingresado por asesinato en primer grado. No pidió un abogado, no llamó a nadie. Se sentó en la celda de detención, mirando la pared hasta que llegó su enlace militar a la mañana siguiente. El juicio se convirtió en noticia nacional en cuestión de días. Héroe del ejército. Asesina a su esposa. Tras descubrir más de 100 encuentros secretos, gritaba el titular. Los medios convirtieron la historia en un campo de batalla moral. Algunos la enmarcaron como un crimen pasional. Otros vieron un asesinato premeditado. Algunos pintaron a Sofía como la esposa infiel que había llevado a un buen hombre a la locura. Otros la veían como una mujer atribulada, destruida por la soledad y el abandono emocional. La sala del tribunal estaba llena de tensión desde el primer día del juicio. Tim se declaró culpable, pero insistió en que había perdido el control en el momento. No lo había planeado. Su abogada defensora, una veterana de guerra, argumentó que lo que Tim había experimentado era tortura psicológica. Llamó a psicólogos militares para testificar sobre el trauma de combate, el estrés emocional de despliegues a largo plazo y los efectos devastadores de la traición conyugal en la estabilidad mental. Presentó el disco duro en el tribunal. El juez dudó, pero finalmente permitió que las pruebas fueran revisadas en privado por el jurado y las partes relevantes. Algunos de los jurados, según se informa, lloraron. Otros parecían visiblemente perturbados. Un jurado diría más tarde de manera anónima: no era solo que ella engañó, era la forma en que lo documentó, como una colección de trofeos de guerra, como si quisiera que él lo viera algún día. Fue cruel, más allá de lo imaginable. La fiscalía, por otro lado, enfatizó la moderación. Sí, ella engañó. Sí, ella lo traicionó. Pero eso no justifica el asesinato. El señor Andrews podría haber salido, solicitado el divorcio, tomado el camino moral, pero en cambio, eligió ser juez, jurado y verdugo. Los padres de Sofía se sentaban en la primera fila todos los días. Su madre sollozaba a menudo. Su padre apenas se movía, mirando al frente con una expresión vacía. Cuando Tim subió al estrado, la sala de audiencias contuvo la respiración. Habló con claridad, con dolor, con honestidad. La amaba. Renuncié a todo por ella. La vi destruirlo todo, y me sonreía como si no significara nada. No planeé matarla. No quería hacerlo. Pero cuando vi esos videos, cuando me di cuenta de que la mujer en la que confiaba me había traicionado más de 100 veces, algo dentro de mí se rompió. No espero perdón, pero quiero que entiendas, no era un asesino. Era un hombre destruido. Sus palabras dividieron a la nación. Algunos lo veían como una figura trágica. Un buen hombre llevado al límite por años de abandono y traición. Un héroe de guerra que finalmente había sucumbido. Otros lo veían como peligroso. Un hombre que, a pesar de su dolor, no tenía derecho a quitar una vida. Tras 6 semanas de deliberaciones, testimonios y debate público, el jurado regresó con un veredicto. Culpable de homicidio voluntario. No asesinato en primer grado, ni en segundo grado. El tribunal reconoció que sus acciones, aunque irreversibles, fueron el resultado de una angustia emocional extrema y tormento psicológico. El juez lo sentenció a 15 años de prisión. 10, con la posibilidad de libertad condicional después de 8 años basado en buen comportamiento y recuperación psicológica.
La sala del tribunal estalló. Algunos de los familiares de Sofía gritaron que eso no era justicia, que Tim había salido demasiado fácilmente. Pero otros, veteranos, hombres y mujeres que habían servido con Tim, asintieron en silencio. Algunos incluso se levantaron y lo saludaron mientras era escoltado afuera. Afuera del juzgado se reunieron cientos de personas. Manifestantes con carteles que decían «Asesinato es asesinato» estaban junto a otros que leían «Justicia para Tim». La historia provocó conversaciones a nivel nacional. En programas matutinos, podcasts y redes sociales, todos tenían una opinión. ¿Fue Sofía una víctima o empujó a un hombre demasiado lejos? ¿Debería considerarse la traición emocional como abuso psicológico? ¿Existe un doble rasero cuando una mujer engaña frente a un hombre que mata? Se crearon memes. Estallaron debates en foros militares y páginas de derechos de las mujeres. El nombre de Tim se convirtió en un símbolo, un chivo expiatorio, una advertencia, una tragedia. En prisión, Tim se mantenía apartado. Rara vez hablaba con otros reclusos. Rechazó entrevistas, ofertas de libros y documentales. Pasaba sus días leyendo, levantando pesas y asistiendo a sesiones de terapia obligatorias. Con el tiempo, se convirtió en un mentor silencioso para los veteranos más jóvenes tras las rejas. Nunca alardeó, nunca se quejó. Simplemente existía, una sombra del hombre que una vez fue. Era. Ocasionalmente recibía cartas, algunas llenas de odio, otras de desconocidos que le agradecían por ser honesto. Unos pocos de hombres que habían pasado por traiciones similares y decían que comprendían, aunque no pudieran decirlo en voz alta. Sofía fue enterrada en silencio. Su familia no permitió la prensa ni declaraciones. Su lápida decía, vivió en color, murió en silencio. Tim nunca pidió visitar su tumba. Dijo todo lo que tenía que decir con 7 balas. Años después, la gente todavía habla del caso. Se estudia en facultades de Derecho. Se debate en cursos de ética militar. Se analiza en videos de YouTube y en desgloses de TikTok. Pero para Tim, nada de eso importa. Se despierta cada mañana en una celda que refleja la prisión emocional en la que vivió durante su matrimonio. Atrapado, callado y solo. Piensa en el momento en que ella cruzó la puerta esa noche. Cerveza en mano, con la cámara colgando de sus dedos, completamente inconsciente de que su mundo secreto estaba a punto de desmoronarse. Y se pregunta, ¿y si simplemente se hubiera alejado? ¿Habrían sido las cosas diferentes? Pero el pensamiento siempre termina igual. No importa qué camino alternativo imagine. Aún habría estado roto, porque algunas traiciones no solo dejan cicatrices, matan no solo el corazón, sino el alma. La historia de Tim y Sofía no es solo un relato aleccionador de infidelidad o violencia. Es una trágica disección del amor, el sacrificio, la inanición emocional y los rincones más oscuros de la psique humana. En la superficie comenzó como una historia de amor. Un soldado disciplinado y una mujer de espíritu libre unidos por el afecto y la esperanza. Pero debajo de esa superficie, el resentimiento se incubó. La soledad amplió la brecha, y necesidades no expresadas se convirtieron en armas silenciosas. Sofía se perdió en la soledad y el ego, eligiendo venganza disfrazada de placer. Tim enterró su dolor bajo honor y deber, hasta que detonó en un momento de indecible rabia. Al final, ambos se convirtieron en víctimas de sí mismos, de cada uno, de un matrimonio roto que ninguno de los dos supo cómo arreglar. Algunos creen que Tim merecía simpatía. Otros dicen que la justicia fue demasiado suave. Pero la verdad es que aquí no hay ganadores, ni héroes. Solo un campo de batalla con 2 soldados caídos. Uno muerto, el otro encarcelado. Ambos perdidos mucho antes de que se disparara el arma. Esto no fue solo un crimen pasional. Fue una tragedia que se incendió lentamente. Construida no en una sola noche, sino a lo largo de años de silencio, cicatrices y heridas sin sanar.